Seguimos de pie. Buenos días, iglesia. Hoy celebrando el día en que resucitó nuestro Señor. Ese día en que después de haber sido crucificado, echó nuestros pecados a lo más profundo y nos rescató. Vamos a continuar con la lectura de la palabra en el libro de Marcos, como lo venimos haciendo. El capítulo 9, versículos del 30 al 32. El Evangelio según San Marcos, capítulo 9, 30 al 32. La palabra del Señor dice así: Saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Gracias por esta mañana, Dios. Gracias porque estamos aquí. No solamente vivos físicamente, pero aquellos que por gracia estamos aquí, vivos espiritualmente, te damos toda la gloria a ti, Señor. Padre, es un milagro el estar tanto vivo físicamente hoy, porque tú has permitido que hoy todavía estuviéramos en esta tierra. Pero Padre, lo que garantiza nuestra vivencia aquí con el destino allá es que estamos vivos en Cristo. Porque uno murió, porque ese mismo fue resucitado. Por tanto, Padre, hoy venimos a ser recordados de una verdad que profesamos, pero, oh Padre, por favor, no nos permitas recordar para profesar y no para abrazar y entender, Señor. Permítenos, Padre, que hoy por tu gracia, no importando cuántas veces hemos escuchado este glorioso evangelio, Dios, que hoy por tu gracia no quedemos como estos primeros discípulos que todavía no entendían. Padre, permítenos hoy no estar familiarizados con tu historia, pero abrazarla para vivirla, porque tu historia no simplemente es escuchada, debe ser entendida para ser vivida. Así que, Padre, hoy visítanos con tu gracia por medio del poder del Espíritu Santo para que nos des claridad de lo escuchado y una pasión obediente para amarte y obedecerte, Señor. Ven, por favor, y recuérdanos que tú moriste, pero que fuiste resucitado para gobernarlo todo. En el nombre poderoso de nuestro Salvador, que murió, pero que fue resucitado y gobierna en los cielos y en la tierra con toda autoridad. En su nombre, Cristo, oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Qué bendición hoy venir, recordar estas verdades que hemos cantado, estas verdades que profesamos, estas verdades que son relatadas una y otra vez como parte de nuestra historia, pero más que una historia, es nuestro credo de vivencia, es nuestra vida entera. Y es que nosotros vivimos en un mundo donde ya es común y es parte que las historias son parte de nuestra vida. Una de las cosas que más me gusta escuchar de las personas ya que son mayores o están más avanzadas es que cuenten historias. Es parte de nosotros. Crecimos escuchando historias, contamos historias, historias que relatan el mundo en el cual nosotros vivimos. Tú ves, somos parte de criaturas que escuchan historias, cuentan historias, somos criaturas que experimentan situaciones y enseñan por medio de las historias cosas que nosotros hemos vivido. Somos criaturas que escuchamos historias, vivimos historias y compartimos tales historias. Ahora déjame hacerte una pregunta quizás un poco personal para comenzar. ¿Cuál es la historia que tú más recuerdas en tu vida? ¿Cuál es aquella historia que si tuvieras que escoger una historia de las muchas historias las cuales has escuchado, pero también has vivido, cuál sería esa historia que tú dices, yo sé cuál quisiera compartir? Ahora, yo sé que al igual que mis historias, todos tenemos una mezcla de historias. Quizás lo primero que se viene a tu mente no es una historia de felicidad, de gozo. Quizás ahorita mismo no tienes ni cabeza para pensar en las historias pasadas porque estás temeroso a las historias que no han venido y pueden venir del mañana. Pero quizás tú no estás pensando ni en la historia del ayer, porque precisamente te gobierna la historia en la cual hoy estás viviendo y posiblemente no es una buena historia. Posiblemente has llegado a este lugar
por la gracia de Dios, pero la historia que ahora parece estar sobre tu ventana no es una historia de buenas noticias. Pero quizás sí son de buenas noticias. Pero ¿cuál es esta historia la cual tú más recuerdas? ¿Cuál es esta historia que ha empapado tu vida? Bueno, aunque toda parte de tu vida, de tu historia, tiene mezclas de historias de gozo como historias de tristeza, historias de dolor como historias de alegría sobre tu rostro y sobre tu vida, cada parte de tu historia, querido creyente y quizás amigo que nos visita hoy, está gobernada, es decir, está situada debajo de la gran historia. Lo más difícil para ti, querido amigo, es situar la historia en la cual has vivido o estás viviendo bajo la gran historia que hoy queremos compartirte. Pero no pensamos solamente en ti, querido amigo, que quizás no sabes cómo poner tu historia bajo la historia del gran soberano Salvador que vamos a compartirte hoy, pero también para ti, querido creyente. ¿Puedes tú ver tu historia bajo la gran historia del soberano Señor? ¿Puedes ver tú la situación en la cual has vivido previamente, estás viviendo y posiblemente puedes vivir bajo y siempre gobernada por un Dios que te dice, controlado todo está por mi poder? ¿Puedes tú ver la historia de Cristo gobernando todo asunto de tu vida? Porque precisamente hoy vamos a ver una vez más, como ya lo hemos visto en el Evangelio de Marcos, que Cristo es muy intencional. Él quiere que sus discípulos no simplemente escuchen el Evangelio, que posiblemente creciste escuchando el Evangelio, domingo a domingo lo escuchas, en grupos de comunidad lo compartimos, pero Cristo es muy intencional en que sus discípulos escuchen el Evangelio para entender el Evangelio. Pero si tú has escuchado y tú has entendido, se espera que como creyentes vivamos el Evangelio. Estas son las tres cosas que vamos a ver hoy. Vamos a ver la intencionalidad de Jesús de que sus discípulos escuchen el Evangelio, número uno. Número dos, entiendan el Evangelio, pero que eso no se quede en una plataforma de escuela o de clase, que esto se lleve a tu casa, que esto se lleve a tu iglesia y que esto se movilice en tu comunidad. Por lo tanto, el Evangelio tiene que ser vivido. Y vamos a ir a ese tercer punto. Pero por ahora vamos a comenzar con esto que es escuchar su Evangelio. Como sabes, algo que me pasó y quiero compartirte es, la semana pasada, mientras que terminaba la prédica del domingo pasado, trato de pensar qué es lo que se viene el próximo domingo. Y por la providencia de Dios, yo no lo planeé, pero Él sí lo planeó y en su soberanía permitió que lo que estuviéramos hoy estudiando, lo que Mirko nos leyó, precisamente es lo que estamos celebrando. Ahora, yo no sé si tú me crees, pero quiero que me creas. Yo mientras que me preparaba para el otro domingo, es decir, este domingo, dije, ¿qué es lo que tengo que predicar el otro domingo? Cuando voy me sitúo y digo, espérate, ¿eso qué cae? Eso es domingo de resurrección. Bueno, en la buena providencia y en la buena soberanía de Dios, Él permite, Él desea que no solamente sea una historia más que escuchamos del año, sino que realmente si has estado caminando con nosotros en el Evangelio de Jesús, según Marcos, llegamos a esta sección, el capítulo 9, versículos del 30 al 32, para recordarnos que más que una historia del año, es la historia de Jesús sobre todos los días de nuestra vida. Debe ser lo que marque, lo que sitúe nuestra vida en cada etapa de nuestra vida. Así que esto es importante porque lamentablemente, tanto para algunos creyentes, estamos acostumbrados a escuchar el Evangelio. Quizás si yo te pregunto qué es el Evangelio, tú puedes darme una respuesta. Quizás por ser hoy domingo de resurrección viniste a escuchar la historia que se supone tenemos que escuchar año tras año. No simplemente es para los no cristianos, pero también para los cristianos. Ambos hemos visto en ocasiones esta historia como aquella historia que recordamos en lo que hoy llamamos, o esta semana, la Semana Santa. Pero quiero ayudarte a entender algo a la luz de estos versículos, y es que la historia que le da sentido a la vida, la creación y la esperanza del mañana que desconoces, es precisamente esta historia soberana de Cristo. Es esta historia que debemos no simplemente contar, vivir y enseñar, pero la pregunta del millón es ¿por qué no la estudiamos tan seguidamente o tan a menudo? ¿Por qué no simplemente, si son las historias la historia que gobierna toda historia, ¿por qué nosotros no podemos meditarla diariamente, enseñarla diariamente y vivirla diariamente si son supuestamente las grandes noticias del Evangelio? Y nuevamente creo yo que el problema, a lo mismo que le pasa a los discípulos, es que hemos escuchado el Evangelio, pero no es lo mismo que comprender el Evangelio. Tú puedes escuchar una y otra vez el Evangelio y espero, querido creyente, que en situaciones de tu vida,
vengan momentos donde Dios te recuerde, ¿tú crees esto? Porque a todos nos va a pasar que va a venir situaciones donde tú tienes que pausar, pensar, reflexionar y decirle a tu alma, ¿creo esto? Como él nos decía al principio, ¿crees esto? ¿Realmente lo crees, lo abrazas, lo atesoras con el corazón y con la mente? Porque nuevamente algunos pueden estar familiarizados con la historia, pero no han escuchado con los oídos espirituales que se requiere. Este anuncio glorioso de Cristo ir y ser entregado no solamente va a ser escuchado con oídos normales, tiene que ser escuchado con oídos espirituales. Ahora, si tú tienes estos oídos espirituales, es un milagro de la gracia de Dios. Y es un milagro de la gracia de Dios todos los días de tu vida, ser recordado en quién has creído, ser recordado quién te ha salvado, ser recordado en momentos de debilidad, tentación, tristeza o alegría, el por qué tu vida está situado bajo la historia del gran Salvador. Esta historia tiene que ser escuchada con oídos bien intencionales. Precisamente esta porción de la historia de la vida de Cristo, cuando Él quiere situar o meter a los discípulos, el otro evangelio, uno de los otros evangelios, Lucas, ¿sabes cómo Lucas cuenta esta porción de la historia? Él usa una frase que Marcos no usa, pero creo que es muy intencional de parte de Lucas y para nosotros muy importante regresar. Lucas dice lo siguiente en Lucas 9:44. Cristo le dice a sus discípulos, hagan que estas palabras penetren en sus oídos. Hagan que estas palabras penetren en sus oídos. ¿Qué palabras son las que tenían que penetrar sus oídos? Porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres. Es decir, yo no simplemente quiero que tú escuches otra vez lo que yo te he estado anunciando, y como ya hemos estado en el Evangelio de Marcos, tú ya has escuchado una y otra vez que Cristo revela, esto es lo que yo he venido a hacer. He nacido con esto en mente. La misión entregada por mi Padre es una misión que involucra la cruz, la muerte. Yo no quiero que simplemente tú escuches esto, diría Cristo. Yo quiero que tú te penetres esto en tus oídos. Es decir, yo quiero que esto viaje más allá de lo externo, más allá de lo que tú puedes estar escuchando. Que esto llegue a tu mente, pero también a tu corazón. Y a lo largo de Marcos, yo no sé si tú te has dado cuenta, que Cristo usa muchas veces intencionalmente la palabra escuchen. Escuchen. Ya lo hemos visto aquí en nuestra iglesia, en las predicaciones, que la palabra que Cristo usa intencionalmente para los discípulos es escuchen. Pero intencionalmente Cristo está diciendo que en la era de Cristo, en el tiempo de Cristo, vendría el milagro de escuchar. Porque previamente solo algunos escuchaban, pero ahora en Cristo la oportunidad es que aquellos que van a ser salvados por Cristo escuchen el Evangelio. Él repite esta frase como otra frase también. ¿Cuál es? El que tenga oídos para oír, que oiga. Eso es lo que Cristo ha hecho. Él ha dado aquella habilidad que más que escuchar audiblemente en los oídos, tú puedes escuchar audiblemente en lo interno. El anuncio de las preciosas verdades de Cristo. Porque nuevamente, Cristo no simplemente quiere que tú escuches su evangelio, Él quiere que tú entiendas su evangelio. Y a eso vamos a movernos más adelante. Algo que ya hemos visto a lo largo de nuestra serie fue la parábola de la semilla. Y Cristo nos dijo intencionalmente algo ahí sobre la importancia de escuchar. Cristo nos dice que todas las semillas cayeron en estos territorios, en estos terrenos, donde todos escucharon, pero uno escuchó. La diferencia que hizo que este uno escuchara es que no simplemente abrazó lo que estaba escuchando, pero aquel que escuchó y cayó en buena tierra es aquella persona que aceptó las demandas como las promesas de lo que estaba escuchando. Tú puedes escuchar el Evangelio, pero el Evangelio demanda una respuesta obediente a lo que Cristo ya ha provisto en él. Tú tienes que escuchar el Evangelio y preguntarte nuevamente, ¿creo estas verdades de lo que Cristo ha hecho, de lo que Cristo es? ¿Creo yo en las implicaciones que requiere el obrar esta fe que es dada a mí, pero no simplemente es creer para creer o tener esta fe para creer? Es tener esta fe que por gracia de Dios sea practicada. Y nuevamente, querido creyente, va a llegar puntos en nuestra vida donde
todos aquí tenemos que pensar y recordarnos qué áreas de mi vida no están obrando en obediencia a Dios. ¿Qué áreas de mi vida solamente puede ser que yo he escuchado el Evangelio, pero en estas áreas el Evangelio no está siendo vivido? Y si Cristo quiere que tú escuches y tú escuchas, tú le vas a obedecer por su gracia y su poder en ti, como lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, todos aquí necesitamos lo que ya hemos visto en el Evangelio de Marcos. Y es una sanidad de oídos y tener oídos espirituales. ¿Te recuerdas? Y estoy tratando de situar todo lo que hemos visto hasta ahora para hacer sentido a lo que Cristo le está diciendo a sus discípulos. Ya hemos visto la curación del sordomudo. ¿Te acuerdas esa declaración final de lo que ellos dijeron al ver al sordomudo sano? Pero tú necesitas esta curación que nos muestra Cristo en Marcos 7, cuando en realidad este sordomudo que pasó una sanidad física es una expresión a una realidad interna. Tú y yo necesitamos que lo que Cristo le dijo a este sordomudo se nos diga a cada uno de nosotros. Y esto es efata. Es decir, ábrete. Ábrete. Y hasta que Dios no haga ese milagro en ti y tus oídos sean abiertos por la gracia de su poder, tú puedas comprender que necesitas el milagro de tener oídos para escuchar el glorioso evangelio de Cristo y llegar a la conclusión de aquellos que al vivir este milagro dijeron lo siguiente: todo lo ha hecho bien. ¿Tú crees eso? Absolutamente todo lo ha hecho bien. Y vamos a llegar a una porción donde nos recordamos, ¿y qué de esas áreas tristes de nuestra vida? ¿Qué de aquellas áreas oscuras de nuestra vida? ¿Puedo yo mirar a esas áreas y no excusarlas diciendo, bueno, fue bien? No, aún ese mal Dios lo gobierna para bien. Y llegar al punto de nuestro corazón, tener oídos espirituales y decir, todo lo ha hecho bien. Aún los sordos hace oír y a los mudos hablar. Nuevamente, estoy seguro que cada uno de nosotros tiene historias que relatan nuestra historia con cosas no tan buenas. Pero aún estas partes de nuestra historia con cosas no tan buenas y que cuentan lo malo, tiene que estar gobernado por el Dios que no es gobernado por el mal. El Dios que gobierna aún lo malo. Esas historias que aún en tu peor de lo peor momento, en el momento más difícil de tu vida, con el pecado más grande de tu vida, Cristo aún gobierna. Para decirte, arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de tus pecados, porque aún los pecados no gobiernan mi vida. Es decir, Cristo, yo gobierno todo, absolutamente todo, y de algo malo, Dios puede hacer algo bueno. El mal en las manos del Dios bueno tiene un propósito de redentor. El mal en las manos de nuestro Dios soberano tiene un propósito redentor. Esas historias de tu vida que no suelen tan buenas, que no son buenas en lo absoluto, te recuerdan lo que le recordó José a sus hermanos, ¿te acuerdas? Nosotros contamos estas partes tristes de nuestra vida o que hemos hecho algo que ha ofendido a alguien o alguien ha hecho algo que nos ha ofendido a nosotros. Nosotros tenemos la historia soberana de nuestro Señor a nuestro favor, que podemos decir cosas como las que José le dijo a sus hermanos: no teman. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios, dice nuestra traducción, lo cambió, que literalmente podría decir, pero Dios lo pensó para bien. Ustedes lo pensaron para mal, pero Dios lo pensó para bien. ¿Para qué? Para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Nuevamente, escuchar el Evangelio es tener oídos para entender que Jesús sí vivió perfectamente. El viernes nosotros recordamos que se requería la obediencia de uno. Ese uno no eres tú, ese uno no soy yo. Se requería que solamente uno, igual a Dios, hecho hombre, es decir, Cristo, obedeciera perfectamente las demandas del perfecto Dios. Era necesario que alguien más representara la raza humana, particularmente representara a la iglesia de Cristo, para que aquel obediente obedeciera a nuestro favor. Pero este obediente no simplemente obedeció. Este obediente murió obedientemente en una cruz. Él se entregó voluntariamente, como lo vamos a ver. Él dio su vida. Y esto no es simplemente que él vivió obedientemente, pero era necesario que alguien obediente obedeciera para pagar las demandas del Dios santo.
Y las demandas del Dios Santo es, tengo que castigar aquello que me ha ofendido y es el pecado. Pero solo el obediente, perfecto Cristo podía situarse en el lugar de Dios como Dios para cumplir las demandas de Dios. Cristo mismo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Esta historia no es cualquier historia. Esta historia, de creerla, entenderla, podrá ser vivida para liberarte de toda esclavitud a pecados del ayer, pecados del hoy o posibles pecados del mañana. Porque nuevamente lo que debe gobernar nuestra vida es precisamente la historia de Cristo. Pero como dijimos, no simplemente vivió perfectamente Cristo, murió obedientemente, pero Cristo resucitó poderosamente. Cristo resucitó poderosamente. Ahora, yo sé que obviamente este domingo recordamos junto con la iglesia que Cristo resucitó. Pero estas son noticias de la resurrección de Cristo para ser vividas todos los días. Porque Él resucitó, la muerte no tiene dominio sobre tu vida. Porque Él resucitó verdaderamente, como Mirko dijo, nuestros pecados fueron puestos en lo más profundo de la mar. Fue lo más profundo, fue puesto en el mar nuestros pecados, no simplemente pasados. Pero hay perdón para los pecados presentes. Pero tiene que haber arrepentimiento. Por tanto, nosotros creemos que Cristo resucitó con poder, fue resucitado por este Dios poderoso, pero también creemos algo. Y es que Él ascendió soberanamente. Él vivió obedientemente o perfectamente, Él murió obedientemente, resucitó poderosamente y ascendió soberanamente. Hoy entonces nosotros sí nos gozamos, como todos los días lo hacemos. Este domingo nos unimos a todos los días y declaramos como hoy, como todos los días, sí, hoy estamos llenos de gozo, no cualquier gozo. Hoy sí hay esperanza verdadera para mirar al atrás y ver el perdón de Dios, para mirar el hoy siendo gobernado por Dios y mirar el mañana desconocido con la esperanza que cualquier cosa que venga mañana, mi Dios gobierna el mañana. Mi Dios controla el mañana, Él está para conmigo. Nos recordamos entonces que Cristo es fiel. Cristo no simplemente es fiel, pero que siempre lo será. Él no va a dejar de ser fiel. Por más que puedas ver situaciones en tu vida presente, tú tienes que recordarte que el Evangelio, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo gobierna cada situación de tu vida. Hay esperanza, hay consuelo, porque Dios nunca dejará de ser fiel para contigo si has creído en Cristo. Entonces, tener oídos es necesario, pero no simplemente para tener esto como una fecha más en el calendario. Tener oídos es necesario porque precisamente esta historia de Dios es aquella realidad para todos los días de tu vida. Es la verdad que contamos una y otra vez, no simplemente a individuos a tu alrededor, pero la historia de Cristo contada todos los días a tu propia alma. Todos los días recordamos el Evangelio, porque precisamente escuchar el Evangelio demanda que entendamos el Evangelio, porque precisamente Cristo quiere que tú escuches su Evangelio, pero entiendas su Evangelio. Y eso es lo que Cristo va a hacer entonces en nuestros versículos precisamente de esta mañana. Esto es así porque Cristo nuevamente quería tener un tiempo intencional con sus discípulos. Ya hemos visto a Cristo intencionalmente a solas con el Padre. Hemos visto a Cristo intencionalmente con sus discípulos, como hemos visto a Cristo intencionalmente con las multitudes. Pero en nuestros versículos dicen lo siguiente, que saliendo de allí, iba pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera. En esta ocasión, Cristo tenía que tener unas reuniones finales antes del gran acontecimiento histórico de su muerte. Esto era tan importante para Cristo porque estos discípulos no simplemente tenían que escuchar, pero entender el Evangelio. ¿Por qué? Porque estos discípulos no simplemente iban a ser portadores de las grandes noticias del Evangelio, pero proclamadores de las noticias del Evangelio. Ellos tenían que comprender nuevamente las noticias de gozo, las buenas nuevas, porque ellos mismos serían testigos de estas noticias. Y tú no vas a ser testigo de noticias si simplemente la escuchaste, pero no la creíste. Tú no vas a compartir las noticias buenas del Evangelio si tú no las has entendido. Y no vas a vivir las buenas noticias del Evangelio si tú no las has escuchado y no lo has atendido y entendido. Entonces, déjame tratar de ubicarte dónde es que estamos ahorita en Marcos. Recuerda que del capítulo 1 al capítulo 6, Jesús hizo su ministerio enseñando.
Hemos visto la intencionalidad de Cristo de enseñar. Él vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Él intencionalmente dijo, es hora, el tiempo ha llegado. Yo vengo a anunciar el evangelio. Yo vengo a anunciar arrepentimiento de pecados. Yo vengo a anunciar que ha llegado el momento para que tengan oídos y escuchen y vean que la persona de Cristo ha llegado. Él ha levantado a sus discípulos en Galilea. Pero del capítulo 7 al capítulo 8, versículo 30, vemos que Cristo se mueve fuera de Galilea. Y él empieza a mostrar con toda autoridad que aún demonios o cualquier persona, sea judía o gentil, tiene la probabilidad de que si por gracia escuchan el evangelio, seguramente van a responder. Porque no es creyente el judío nomás, pero tanto el gentil como el judío que se arrepiente y cree en Cristo. Eso es lo que hemos visto a lo largo de esta serie. Ya del capítulo 8, 31 al capítulo 10, que todavía no estamos ahí, estamos caminando para allá, Jesús comienza a hacer algo intencionalmente. Él comienza a dirigirse hacia Jerusalén. Él comienza a ir hacia el lugar que tenía que llegar, donde se iba a cumplir lo que él ya había anunciado. Yo voy a morir. Y yo voy a morir en ese lugar llamado Jerusalén. Entonces vemos a Cristo nuevamente pasando por Galilea. Por lo tanto, el versículo dice, saliendo de allí, iban pasando por Galilea. Ahora bien, ellos pasaban por Galilea no para quedarse en Galilea. Ellos pasaron por Galilea no para hacer lo mismo que ya habían hecho anteriormente Cristo y era ministrar ahí. No, ellos pasaban por Galilea precisamente porque era necesario que antes de llegar al destino final, que era Jerusalén, sus discípulos comprendieran. Cristo no quería interrupciones. Cristo no quería multitudes, como lo hemos visto. Cristo era continuamente interrumpido por las multitudes, pero en esta ocasión Cristo quería pasar por Galilea y que nadie lo supiera, porque nuevamente su prioridad era detenerse para enseñar, para equipar, para preparar, para ayudarle a sus discípulos a escuchar, para entender el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo conllevaba la muerte de Cristo. Y por tanto, Cristo nuevamente quiere detenerse para decir palabras como las que ya hemos escuchado anteriormente. Cristo le dice a sus discípulos, ¿por qué él no quería que nadie lo supiera? Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Pero no se iba a quedar ahí. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Eso ya hemos escuchado. Precisamente fue lo que nosotros escuchamos en el capítulo 8, cuando en el versículo 31 escuchamos y leímos, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y después de 3 días resucitar. ¿Te acuerdas que después de esto Pedro le dice, esto no puede pasarte? ¿Y te acuerdas que no simplemente fue la reprensión para Pedro, pero también para los demás discípulos? Porque tampoco entendían lo que Cristo quería decir con esto. Porque ellos querían un Mesías que gobernara, pero no un Mesías que fuera a la cruz para gobernar. Ellos no comprendían tal cosa, no entendían tal cosa. Por lo tanto, lo que encontramos aquí es que Cristo necesitaba y deseaba que sus discípulos comprendieran el evangelio, los centros del evangelio de una vida perfecta, una muerte perfecta y una resurrección soberanamente por el Padre. Por lo tanto, nuevamente, el Padre le recordó a sus discípulos por medio de Cristo que la misión otorgada a Cristo desde la eternidad era precisamente ir a una cruz, a morir por nuestros pecados. Jesús fue entregado en mano de los hombres para que lo mataran, pero luego fue resucitado. Toda la vida terrenal de Cristo, como lo hemos visto hasta ahora y vamos moviéndonos hacia allá, toda la vida terrenal de Jesús sirvió el propósito celestial. ¿Cuál era el propósito celestial del Padre? El propósito celestial del Padre era que el Hijo cumpliera la misión del Padre. ¿Cuál era la misión del Padre? Que el Hijo se entregara en una cruz a morir. ¿Para qué? Para comprar lo que tú y yo necesitamos, redención, salvación, otorgar perdón verdadero, dar seguridad de salvación por medio de su muerte. Por lo tanto, es necesario que entendamos que el Hijo del Hombre fue entregado. Ahora, fue entregado, obviamente, como lo vemos, fue entregado por Judas, uno de sus discípulos, que lo entregó a las autoridades judías. Estas autoridades judías lo acusaron, lo maltrataron, lo querían ver crucificado y lo entregaron a los soldados romanos para que lo mataran. Pero escucha algo. Cuando Cristo dice que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de los hombres, no pienses solamente en los hombres. Tienes que pensar que fue entregado soberanamente
por el Padre, que lo planeó, que lo permitió y lo mató. Ahora, yo sé que quizás esto es algo que nos sorprende. Quizás no sé en qué contexto vienes. No sé si tú has escuchado esto. Aunque lo hayas escuchado o no lo hayas escuchado, debe detenernos y pensar seriamente, ¿cómo puede ser posible que el Padre perfecto, eterno, santo y bueno entregara a su Hijo? Y desde la eternidad el plan fue planeado, donde el Padre entregaría a su Hijo para que fuera crucificado. Sí, los hombres lo mataron, pero Dios lo mató. ¿En qué sentido? En que soberanamente era el plan de Dios entregar a su Hijo. Si Dios le dijo a Abraham, quieto ahí, Dios no le dijo a Dios, quieto ahí. Dios lo entregó voluntariamente a su Padre, como el Cristo mismo se entregó voluntariamente. Ahora, esto era tan difícil para comprender hoy día como lo fue en aquel entonces. Porque por eso mismo los discípulos, dice el texto, ellos no entendían lo que les decía. Y escucha esto, tenían miedo de preguntarle a Jesús, ¿cómo puede ser posible que vaya a ser entregado? No comprendían, pero nuevamente damos gracias a Cristo que soberanamente, amorosamente le enseñó a sus discípulos y les dio la habilidad de que esta verdad penetrara sus oídos. ¿Sabes por qué? Porque cuando vamos al primer sermón de Pedro, esto es lo que Pedro dice. Yo quiero que vayas conmigo ahora a Hechos, capítulo 2, porque no nos podemos quedar simplemente con aquellos discípulos que no entendieron en aquel entonces, pero que por gracia de Dios entendieron lo que Cristo quería decirles. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. Hechos 2, 22 es el primer sermón de Pedro. Hombres de Israel, qué curioso que diga escuchen. Escuchen estas palabras. Oh, nosotros lo hemos escuchado. Nosotros la escuchamos y los comprendimos. Ustedes escuchen para comprender. Escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros. ¿Y no hemos visto milagros ya, Marcos? Muchos hemos visto, muchos milagros. Prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Escucha esto. Este fue... ¿qué? Entregado. Cristo le dice a sus discípulos, es necesario que el Hijo de Hombre sea entregado. Pero escucha estas palabras porque tienen que hacer clic en tu mente para entender y comprender lo glorioso del Evangelio, que no fue que alguien mató a Jesús, porque sí, alguien lo mató. Pero escucha el plan predeterminado, eterno de Dios, de planear que su Hijo fuera a morir por aquellos que tenían que pertenecer a Él. Por tanto, Pedro dice, Él fue entregado por el plan predeterminado. Es decir, había un plan antes de que hubiese el suceso. Antes del evento estaba el gran evento en la mente del Señor. Antes de ese día, en los días de la eternidad, ya estaba planeado ese día. Y era que el Hijo iba a ser entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Ustedes lo clavaron en una cruz. No olviden lo que yo acabo de decir. El plan determinado por Dios. Esto no quita tu responsabilidad, querido hombres que lo mataron, nosotros que lo entregamos en desobediencia a Él. Esto no determina esto. Ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Escuchar el Evangelio para comprender el Evangelio, entonces es la única manera de entender la posible y verdadera reconciliación que ahora existe con Dios Padre. Es solamente por Cristo, solamente porque Dios voluntariamente entregó a su Hijo. Nadie lo obligó al Padre a entregar a su Hijo, ni mucho menos nadie obligó a Cristo a dar su vida. ¿Te acuerdas lo que él mismo dice en Juan 10? Yo entrego mi vida, la doy voluntariamente. Porque nadie tiene autoridad sobre mí. Es más, yo tengo la autoridad para darla como para tomarla de nuevo. Es el Cristo que entonces servimos. Este Cristo poderoso que dio su vida sabiendo lo que iba a pasar después de su muerte. Que Él dio su vida sabiendo que Él no se iba a quedar ahí, como Pedro mismo lo dice. Por lo tanto, alguien igual a Dios tenía que dar su vida para que las demandas del santo Dios fueran cumplidas. El castigo por el pecado pagado y la santa ira de Dios saciada. Eso no lo hace un hombre.
Eso lo hizo Dios hecho hombre en la persona de Cristo. Por lo tanto, este alguien más es Cristo. Es Cristo. La pregunta es, ¿escuchaste esto? ¿Has escuchado esto? ¿Entiendes esto? Porque nuevamente, de escucharlo, entenderlo, entonces podremos ver que el Evangelio no es solamente una realidad del ayer para una verdad del mañana, es una realidad del ayer para una verdad del hoy y una verdad vivida en el mañana. Por tanto, el Evangelio tiene que ser escuchado, tiene que ser entendido, pero último, cerrando, tiene que ser vivido. Aquí es cuando vamos nosotros nuevamente a entender que estas palabras de Cristo no solamente son palabras memorizadas por discípulos, son palabras que más tarde van a tener que ser vividas por estos mismos discípulos. Son palabras que en el momento de negar a Cristo 3 veces, un Pedro tiene que recordarse de esto, llorar amargamente porque ha entendido el pecado que ha hecho contra el Salvador, pero recordarse que el Salvador murió por él. Son verdades que tienen que ser vividas todos los días. Entonces, ¿cómo vivimos el Evangelio todos los días? ¿Cómo vivimos esto que estamos celebrando hoy? Damos gracias al Señor. ¿Cómo lo vivimos? Bueno, todos los días es una oportunidad para que pienses en esa provisión de Dios. Que Él entregó a su Hijo. Que Él lo dio por ti, por mí, por aquellos que son y componen su iglesia. Entonces, pensemos en algunos escenarios. Cuando venga el temor o la ansiedad, ¿qué haces tú sobre tu vida? La ansiedad es aquel temor a lo desconocido. La ansiedad mira hacia el mañana desconocido y se llena de temores porque yo no sé qué va a pasar mañana. Y la ansiedad mira hacia el mañana y dice, yo no sé qué va a pasar, mi corazón está lleno de temor, pero ¿qué si pasa esto? ¿Pero qué si hacen esto? ¿Pero qué pasa si pasa? ¿Qué pasa? Y se llena de temor completamente porque la ansiedad nuevamente es el temor a lo desconocido y la preocupación del mañana que no conoces y no controlas. La ansiedad se pone en el lugar de Dios pensando gobernar el mañana. En esos momentos de ansiedad, ¿qué hago yo? ¿Qué haces tú? En esos momentos tú le recuerdas a tu alma lo siguiente: mi Dios lo conoce todo. Lo conoce absolutamente todo. Conoce mi ayer, conoce mi hoy y conoce mi mañana. Yo no controlo el mañana, yo hoy por gracia quiero ser fiel a mi Señor, el mañana yo lo desconozco. Yo lo dejo en las manos de aquellas que son soberanas. Yo no las controlo el mañana. Yo no controlo esto. Entonces le dice a tu alma, mi Dios lo conoce todo. Y no simplemente es que Él lo conoce todo, pero Él lo sostiene todo. Porque de conocer y no poder sostener no sería Dios. Cualquier situación que venga en el mañana, Él lo conoce, pero Él te sostiene. Él te sostiene con su diestra, aquella diestra la cual asegura que en vez de estar contra ti, está a favor tuyo, porque precisamente alguien más fue aplastado por ti. Y este es Cristo. Tú le dices a tu alma, Él me sostiene con poder. Por lo tanto, alma mía, confía. No en tu habilidad de poder controlar el mañana, porque eso es orgullo de nuestra parte. Alma mía, confía. Deja de pecar, buscando en ti la provisión del mañana, el control del mañana. Alma mía, confía en Él. Por lo tanto, espera en Él. Yo espero en ti. Ahora, es un escenario rápido de la ansiedad. ¿Qué pasa cuando venga esa ira en nuestro corazón? ¿Cómo vivo el Evangelio en momentos de ira? Bueno, cuando venga esa ira disfrazada de justicia, es decir, yo respondo así porque algo malo está pasando y me justifico en mi ira. Esa ira que es disfrazada de justicia, la cual viene en momentos que tú quieres responder contra alguien o contra algo que te molestó, tú tienes que recordarle a tu alma algo. ¿Qué le recuerda a tu alma? Alma mía, enójate, pero no peques. No salga de mi boca palabras o acciones que destruyan a otros y entristezcan el Espíritu Santo. Alma mía, trata a los demás como Dios me ha tratado a mí. ¿Cómo es esto? Él derramó toda su santa ira, pero no la derramó sobre mí, el cual tenía que yo ser el que recibiera su santa ira. Él la derramó sobre su Hijo perfecto y no sobre mí. Alma mía, no tomes el lugar de Dios. Porque al igual que el controlar el mañana es un impulso de enoje, sitúa mi alma como que si yo fuera Dios y a Dios no le agrada eso. Tanto, todo acto de injusticia contra tu parte, tú lo entregas a Dios. Tú lo entregas a Dios.
Vivir el Evangelio no es justificar tu pecado ni esconder tu pecado. Es confiar en la provisión que Dios entregó a su Hijo. Ahora, ¿qué tal otro escenario? Que cuando venga la depresión. Si la ansiedad mira hacia el mañana, que cosas que yo no conozco y temo que puedan venir, la depresión viene hacia atrás. Mira hacia atrás. Cuando la depresión venga a tu vida pensando en lo que tú perdiste, en lo que ya no tienes. Cuando la depresión venga por medio de la vergüenza del ayer. Cuando vengan momentos tristes, de profunda tristeza situada en el ayer, tú le debes recordar a tu alma el Evangelio. ¿Y qué yo hago en momentos de depresión? Bueno, tú tienes que hacer lo siguiente. Cualquier cosa, Señor, que yo haya perdido, cualquier cosa que yo haya hecho que te haya ofendido, no tengo y no escapa, las cosas que yo he perdido y no tengo, no escapa la buena voluntad de Dios que me ha llenado de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Me ha quitado la vergüenza del ayer clavándolo en la vida de su Hijo, en la muerte de Cristo. Ahora soy libre. No para vivir hundiéndome en la tristeza, pero para tener esperanza de vida y gozo en Jesús. Cualquier situación del atrás que marque tu vida y te quiera dejar ahí en la tristeza, nuevamente tú recuerdas como hoy salió el sol, con la resurrección de Cristo se ha recordado que Él ha hecho todo nuevo. Y que la historia del atrás no determina el hoy, que el hoy es determinado por la gran obra de Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando venga la lujuria? Los deseos contrarios de Dios. ¿Qué pasa y qué hacemos ahí? Esos deseos nuevamente de busca de placer interno. Que estos deseos todos los tenemos. Porque Dios ha puesto estos deseos en nuestro corazón. Ahora bien, cuando vengan los deseos por placer y vengan a ser engañados y como un libro titula secuestrados por supuestas fuentes de placer y satisfacción fuera del diseño de Dios, tú le tienes que recordar a tu alma algo. Porque si tú no le recuerdas a tu alma algo, tu alma va a buscar ser saciada. Y si no es saciada en Dios, va a ser saciada en algo más fuera de Dios. Y eso es pecado. Y va a destruirte y va a destruir personas a tu alrededor. Entonces, ¿qué le recuerdas a tu alma cuando venga la lujuria y el deseo de estar buscando satisfacción fuera del orden de Dios? Bueno, tú le recuerdas a tu alma lo siguiente. Dios me ha creado con estos deseos internos. Él me ha hecho una criatura sexual. Pero soy libre para buscar en Cristo toda satisfacción verdadera y no ceder ante cualquier oportunidad que busca engañarme. ¿Cómo? Ofreciéndome de manera rápida y falsa lo que solo puede ser posible en Dios. ¿Tú le recuerdas a tu alma momentos de ser tentado? ¿Cómo Cristo responde? Y cómo Él me ha llenado de su presencia y de su poder para responder conforme a los fines de Cristo. Cómo Él me ha llenado con su Espíritu Santo para ser controlado por el Espíritu Santo, tener dominio propio que ahora para un creyente es posible. Ahora, todo esto que acabo de mencionar, si tú no eres creyente, ni lo intentes. Porque lo que tú tienes que hacer es arrepentir de tus pecados y creer en Cristo. Si alguna de estas o tantas otras historias que podríamos poner, por el tiempo no puedo mencionar, te hacen eco a tu corazón, tú necesitas de la misma verdad en cada punto. Cristo, 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 Cristo. Nada va a saciarte, nada va a quitar tu tristeza, ni tus temores del mañana, ni la ira de pecado dentro de cada uno de nosotros, sino es solamente mirar y depender de Cristo diariamente. Y para eso Dios te ha dado a Cristo, pero para eso Dios te ha dado a su iglesia. Tú necesitas de la iglesia de Cristo. Tú necesitas de otros hermanos que en momentos de oscuridad y de tentación y debilidad te recuerden el Evangelio. Te digan claramente, si vas por ahí te vas a destruir. Si vas por ahí no es la vida que Dios ha provisto en la persona de Cristo. Tú necesitas personas que te amen y te digan la verdad en amor. Porque Cristo no te ha salvado para ser un creyente aislado. Entonces todos estos escenarios son algunos que al vernos ante la tentación de todos los días, tú tienes que recordarte lo siguiente y con esto termino. Yo creo que ahora vayas conmigo a Romanos. Romanos 8. Yo quiero que tú medites nuevamente en lo que Cristo le dijo a sus discípulos, lo que Pedro le dijo a estos primeros judíos que escucharon el Evangelio, ahora lo que Pablo le habla a la iglesia de Cristo.
en Romanos 8, 31 al 39, y escucha esto. Entonces, ¿qué diremos a esto? Es decir, aquella obra de Cristo que nos glorificó, que nos predestinó, que nos salvó. ¿Qué le diremos a todo esto? Escucha esto. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Escucha esto. El que no negó, Él lo entregó. Fue Dios. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Todas las cosas que obviamente son usadas por Dios, ¿para qué? Para que seas como su Hijo Cristo. ¿Cómo Él no nos va a dar todo? El gozo en medio de la tristeza, la satisfacción en medio de la búsqueda de satisfacción fuera de Dios, la paz en medio de la ira. ¿Cómo Dios no nos va a otorgar absolutamente todas las cosas que corresponden a una vida en piedad y en santidad? ¿Cómo no nos va a proveer absolutamente todas las cosas? Por tanto, cuando venga Satanás o cuando venga alguien, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Debería ser Dios, porque Él es el ofendido. Pero si Dios no te acusa por su Hijo, dice Pablo, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. En otras palabras, fue el condenado por ti. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué es aquello que tú dices, no, esto me va a separar de Cristo? Si has creído en Cristo, ¿qué te puede separar de Él? Bueno, quizá la tribulación o angustia, no. O la persecución, no. El hambre, no. Desnudez, no. Peligro, espada, no. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Eso es cierto. Pero en cualquier situación de tu vida, en cualquier situación, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido. Pablo no simplemente escuchó, él comprendió o entendió y vivió. ¿Estás tú convencido de esto? Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no es por Cristo, esto no es verdad. Tenemos un gran Salvador que nos ha dado su evangelio para escucharlo, entenderlo. Entonces sabemos que la realidad del mañana en la eternidad es una verdad disfrutada en el hoy. Precisamente hoy vamos a tener hermanos que van a testificar que todo esto que escuchamos hoy, que han comprendido y que hemos entendido por la gracia de Dios, hoy van a testificar públicamente que ellos creen estas verdades. Y nosotros como iglesia, al verles a ellos, nos gozamos con ellos, pero nos unimos a ellos. ¿En qué sentido? Nos unimos en oración a ellos. Y nos unimos al recibir su testimonio público que son parte de Cristo, por tanto parte de la Iglesia Universal de Cristo, hermanos nuestros, para nosotros orar por ellos y ellos orar por nosotros. Públicamente hoy nos recuerdan lo que tú has creído si eres creyente y lo que si ya has sido bautizado por inmersión, tú has publicado que tú le perteneces a Él, que no hay nada que te va a separar de Él. Así que mientras que yo oro, después de esto, vamos a cantar una canción. Mientras que la canción estábamos cantando, los que van a ser bautizados van a ir a cambiarse, van a venir aquí y yo me voy a ubicar ahí para hacerles algunas preguntas, pero quiero que todos estemos atentos a escuchar lo que ellos van a decir. Así que acompáñenme a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias porque tú viviste la vida obediente, tú moriste la muerte que era necesaria, tú resucitaste con poder, pero ascendiste soberanamente a interceder por nosotros. Por lo tanto, tú estás a nuestro favor, Señor. Y te pido, Padre, que en áreas de nuestra vida donde el Evangelio no está siendo vivido, tú nos muestres la necedad para obediencia, Señor. Porque tú nos has hecho nuevas criaturas para disfrutar del Cristo, único, soberano y salvador. Ayúdanos, Padre, como iglesia, pero salva a aquellos que hoy han escuchado. Tienen que entender para desear vivir.
Te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén.